Buenos días, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico del Seminario Teológico de Sevilla y hoy me gustaría interactuar con una serie de artículos escritos por Alfonso Ropero. Pues aquí tenemos, estos son varios artículos escritos por Alfonso. Por cierto, no le conozco personalmente. Ha editado algunos libros que he publicado con CLIE. Hemos intercambiado un par de mails, pero no nos conocemos. Pero inerrancia, el peso de la tradición, el debate sobre la inerrancia bíblica, la inerrancia bíblica hoy, una inerrancia tan vulnerable, la ciencia moderna y la inerrancia bíblica, la inerrancia como Shibboleth en la batalla por la Biblia. Así que aquí tenemos varios artículos escritos por él y todos estos durante el último año, más o menos. Él está pensando mucho en este tema y me gustaría interactuar con alguna de sus ideas. A diferencia de otros vídeos que hemos publicado en esta serie, no voy a leer el artículo e interactuar con las ideas porque él tiene varios artículos y quiero decir que no los he leído todos en detalle, pero sí que los he revisado y he leído algunos en detalle. Y entonces, si me equivoco, lo siento, no es mi intención, pero sí que creo que entiendo más o menos bien la postura de Alfonso con respecto a la inerrancia, porque estos artículos tampoco son los únicos que ha escrito, sino los que ha escrito en el último año. Entonces, creo que entiendo más o menos bien lo que está diciendo y creo que tiene tres afirmaciones fundamentales. Bueno, o por lo menos tres ideas con las que quiero interactuar un poco con Alfonso aquí. La primera idea es que la inerrancia solo se remonta al siglo XIX. La segunda es que la inerrancia se limita a la teología y que no incluye la historia, la ciencia y otras cosas. Y número tres, que es la inerrancia es una doctrina demasiado importante dentro del movimiento evangélico. Y me gustaría interactuar con estas ideas. Y voy a empezar con el último, que la inerrancia es una doctrina demasiado importante para los evangélicos dentro del evangelicalismo, etc. Y en este tema es posible que tenga razón, que tenemos que recordar como cristianos qué es lo que nos hace cristianos, o sea, cómo somos salvos, en quién creemos. No creemos, tenemos que matizar, y espero que me entendáis, pero no creemos en la Biblia. ¿Okay? Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Eso es el Evangelio. Creemos en una persona. En el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Calcedonia, etcétera, etcétera. La definición de Calcedonia, credo de Atanasio, los grandes credos de la fe y las confesiones más importantes, los 39 artículos, credo de Augsburgo, etc. El énfasis está en Dios, la doctrina. ¿Quién es Dios y qué ha hecho en nuestro mundo y qué quiere de nosotros? Eso es el centro de la fe cristiana, ¿vale? Entonces, por un lado, puede ser que tenga razón, que esta doctrina de la Biblia es demasiado importante y entiendo lo que quiere decir. Por otro lado, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos quién es Dios y qué ha hecho nuestro mundo y qué quiere de nosotros? ¿Qué es la fuente que tenemos? Pues por un lado, sí, tenemos la fuente de la naturaleza, conciencia, etcétera, la revelación general, pero la revelación específica, ¿qué es lo que tenemos? La Biblia es lo que tenemos como cristianos para conocer a Dios.
Entonces, en ese sentido, la Biblia es una doctrina sumamente importante para los cristianos. Y la inerrancia es un aspecto o una parte de la doctrina de la Biblia, pero es una parte importante. Entonces, por un lado sí puede ser que sea más importante, pero por otro lado tenemos que uh, tenerlo muy claro, eh, nuestra doctrina de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Un libro inspirado por Dios. ¿Y qué significa esa palabra inspirada? ¿Okay? ¿Cuál es la relación entre lo divino y lo humano, lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia? Ok, eso para comenzar. Número 2. La inerrancia solo comenzó en el siglo XIX y esto sinceramente no llego a comprender cómo la gente puede seguir afirmando esto. Sinceramente no lo entiendo. Tenemos la palabra inerrancia e infalible en la época patrística. Los propios autores, Juan Crisóstomo, Eusebio de Cesarea, los dos usan la palabra inerrante e infalible. Está ahí en la época patrística y gente como Orígenes y Agustín y otros explican con mucho detalle la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Obviamente ellos no van a explicar la doctrina según los estándares del siglo XIX, o sea, ellos no van a defender la historicidad, veracidad de la Biblia en respuesta a las críticas del siglo XIX. Ellos van a responder a los debates de su día, pero su respuesta es la misma respuesta que damos hoy día con los cambios de nuestro contexto hoy día. O sea, estamos respondiendo a nuevos hallazgos, nuevas críticas, etcétera, etcétera. Pero en lo básico es la misma respuesta, es la misma definición, el mismo entendimiento de la inerrancia de la Biblia. No sé cómo podemos seguir afirmando esto. Si alguien está interesado, y vamos a ver unas hojas de mi libro en breve, pero si alguien está interesado en la postura de la iglesia patrística, pues comprar el libro, La inerrancia bíblica, que hemos escrito yo y José Uter, y podéis ver un capítulo entero dedicado a la inerrancia en la iglesia patrística. Y está allí. No solamente en la época patrística, sino también en la época medieval y en la época reformada. Por ejemplo, Juan Wycliffe, él tiene algunas afirmaciones muy fuertes sobre la inerrancia. Y otros, Calvino y demás. Tengo un artículo escrito sobre el tema, pero alguien lo está traduciendo del inglés al español, entonces, pero cuando se publica vamos a hablar más de este tema. ¿Por qué es tan importante el siglo XIX? Porque sí es cierto que en el siglo XIX vemos más importancia. Es más importante en el siglo XIX porque es en ese siglo cuando tenemos más ataques contra la inerrancia. Entonces, cuando aumentan los ataques, pues claro, aumenta la importancia de defender la inerrancia y las defensas de la inerrancia. Eso no es que se inventara en el siglo XIX, sino que debido a los hallazgos científicos, históricos, etcétera, pues gente empieza a criticar la Biblia y pues eso va a solicitar una respuesta de la iglesia. Entonces, por eso creo que es el siglo XIX tan importante en el desarrollo histórico de la inerrancia, es porque la iglesia está respondiendo a estos nuevos ataques. Y por último, parece que, y espero que no le estoy
espero que le estoy representando bien a Alfonso, pero parece que quiere limitar la inerrancia a la teología. Y entiendo la tentación, por decirlo así, a hacerlo, pero no creo que está bien hacerlo así. Son unas hojas de nuestro libro sobre la inerrancia. Me gustaría leer algunos párrafos. ¿Okay? Esto es del primer capítulo del libro, Perspectiva de Jesús sobre las relaciones entre las verdades mundanas y espirituales. Segundo, y centrándonos más en Juan 3:12, Jesús conecta su confiabilidad con respecto a asuntos mundanos con su confiabilidad con respecto a asuntos espirituales. Y eso es un versículo muy interesante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? ¿Ves? Está conectando las dos cosas. Esto es un hecho natural, histórico, lo que sea. Y él dice, si no me puedes creer aquí, ¿cómo vais a creer las cosas espirituales? En nuestro lenguaje, si la Biblia no acierta en lo mundano, ¿cómo podemos confiarnos de la Biblia en lo espiritual, la teología? ¿Ves? Gente quiere separar la ciencia, la historia por un lado, de la teología por otro, y solo afirmar la teología. Pero Jesús está diciendo, no, las cosas están conectadas. Sigo leyendo. Es decir, la relación apropiada entre asuntos mundanos y espirituales no es la de origen divino y humano respectivamente. Y por cierto, eso es una errata en mi libro. Asuntos mundanos y espirituales es de origen, bueno, debería ser asuntos espirituales y mundanos, no es la de origen divino y humano respectivamente, con la última abierta a la equivocación. Más bien, Jesús evoca la idea de una escalera de conocimiento en la que los asuntos mundanos representan los escalones más bajos, las experiencias observables y verificables que conducen a los escalones más altos de las verdades espirituales que no están abiertas a la observación y verificación. De este modo, la importancia de la veracidad de la Biblia respecto a datos científicos e históricos no resulta minimizada, sino aumentada, porque su testimonio permite al individuo examinar si Dios es o no veraz en áreas observables antes de creer que Dios es veraz en las que no lo son. Además, bueno, eso es número uno. ¿Veis la imagen de una escalera? Primero creemos a Dios en estas cosas históricas y científicas. Y si Dios es fiable aquí, pues podemos fiarnos de Él en las cosas espirituales. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Además, no hay que olvidar que los asuntos espirituales y mundanos no siempre pueden ser separados con facilidad. ¿Cómo podemos separar la teología de cosas científicas, históricas? Como en el caso, por ejemplo, de la sexualidad. ¿La sexualidad es algo puramente científico o también teológico? La sexualidad, cambio climático, la investigación de células de madre. ¿Qué hacemos? Esto es un caso ético, pero por un lado es ciencia, por otro lado es teología. ¿Cómo podemos separar estas cosas? Por no hablar de los hechos de Dios tan abrumadoramente importantes en la historia como la creación, el éxodo y la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es algo puramente histórico o también es algo teológico. Ok, siguiendo al siguiente apartado. La evidencia ofrecida por el Nuevo Testamento. Tercero, el Nuevo Testamento está repleto de referencias al Antiguo en las que aquel cita datos históricos aparentemente triviales del segundo, pero que sin embargo conducen con frecuencia a la fe y a la aplicación práctica. Por ejemplo, la ropa de Salomón fue bonita. Esto es un dato histórico, puramente histórico del Antiguo Testamento, pero Jesús lo usa para sacar teología. ¿Okay? David comió los panes de la proposición. Esto es un dato histórico, pero Jesús saca teología. Jonás estuvo en el vientre del gran pez y predicó a los ninivitas. Jesús saca teología de esto. La reina del sur visitó a Salomón.
Jesús saca teología de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la duda que tengo con esto es si es posible separar la teología de la historia y de la ciencia. Más bien, creo que la postura de la Iglesia y la propia Biblia nos enseña que diga lo que diga la Biblia, y normalmente la Biblia está hablando de cosas teológicas, de la fe, de quién es Dios, qué ha hecho nuestro mundo, qué quiere de nosotros. Normalmente la Biblia está hablando de estas cosas, pero cuando la Biblia hable de la ciencia, de la historia, de lo que sea, también es veraz. Y es la postura histórica de la Iglesia. Bueno, hay mucho más que decir, pero lo quiero dejar aquí. Me gustaría invitar a Alfonso Ropero a interactuar un poco con mis comentarios. Creo que sería interesante dialogar él y yo sobre este tema. No le quiero presionar, pero creo que sería interesante, edificante, aclarar nuestras posturas. Creo que sería interesante. Pues nada, gracias por acompañarme y nos veremos la próxima vez.